este encuentro. Para mí es un honor, pero no sabe, un honor y una alegría bárbara tener acá a Karina. Karina es una gran amiga, compartimos muchos espacios de trabajo, más de, pero espacios de trabajo. Es un lujo estar con ella, aprender de ella, pensar juntas, a partir de las cosas que propone. Bueno, una compañera de lujo y una profesora muy valiosa, muy potente, es doctora en educación, trabaja desde hace mucho tiempo en tecnología educativa, en mediaciones tecnológicas, eh, es de una calidez humana especial y tiene un manejo de estos temas que hoy nos pone el contexto ahí en juego, y que nos interpela de una manera que venimos hablando, venimos experimentando de esta manera tan particular. Y Karina, que viene remando en estas cuestiones desde hace muchísimo tiempo y militando la causa de aprovechar las tecnologías y pensar formas innovadoras en este último tiempo y desde mucho antes, pero bueno, no queríamos dejar de tenerla, de poder pensar con ella, de que nos preste un poquito sus últimas investigaciones o estudios, para poder pensarlas en relación con nuestras propias prácticas, ¿no? De poder poner en juego otras alternativas. Bueno, nada, una experta de lujo, por todo eso, nada, me emociona presentarla, así que me cuesta también hablar, así que no digo más, la dejo a Karina, bueno, que va a hablar por su propia presentación. Bueno, muchas gracias. A mí también me emociona, casi que me pongo a llorar y no me costaría hablar, así que voy a tratar de quitar un poquito no de emoción, ¿no? Pero sí y les voy a compartir lo que pensé para hoy, para ustedes. En todo caso, después vayan anotando en el chat preguntas, si se corta o si se deja de ver, me avisan. Llamé a esto habilidades digitales y estrategias transformadoras. La trastienda de la enseñanza es la marca que tienen ustedes, ¿no? Y me encanta. Y la imagen para arrancar esto es una puerta que se abre con luz, porque me parece que, y si bien es cierto que vengo trabajando con los temas de la tecnología educativa desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, porque tengo mi narcisismo de edad, pero hace muchos años, sí es cierto también que hay algunas puertas que se abrieron con este contexto que nos iluminan y nos permiten revisar ciertas prácticas de enseñanza y sobre todo me voy a centrar en los aprendizajes. ¿Qué cambió en los aprendizajes? No qué cambió ahora, qué viene cambiando, porque son procesos, no es que cambia con el contexto del COVID, vienen cambiando por el uso de las tecnologías, incluido esos 1.600 mensajes de Cecilia, de la hija de Cecilia. Y para eso quiero hablar de escenarios. Y los escenarios son múltiples, ahora voy a detallar cuáles son los escenarios, porque no podemos pensar los aprendizajes ni la enseñanza si no contextualizamos cuáles son estos escenarios que fueron cambiando y transformándose a lo largo de los últimos años. Y voy a trabajar especialmente dos, que son la gamificación y transmedia después, pero la foto que me interesa es la foto del puente, porque lo que nos está pasando hoy es que tenemos manos grandes, tenemos que tener manos grandes que sostengan ese puente entre la universidad y el estudiantado, ¿no? Con este contexto tan complejo que estamos viviendo. Y lo que nos fue pasando en estos meses difíciles, ¿no? De aislamiento, en el que encontramos estudiantado de diverso tipo, ¿no? Conectados, menos conectados, docentes más conectados o menos conectados con temas de conectividad, es que lo que tuvimos que salir a hacer primero es a cuidar ese puente, es a cuidar ese vínculo, es humanizar ese vínculo con este estudiantado, porque está difícil, ¿no? Y nos parece que es una de las cuestiones que trajo esto, no porque antes no trabajáramos los vínculos, pero la universidad siempre se preocupó mucho por el currículum, ¿no? Y por la enseñanza en relación con los contenidos. Y hoy estos porcentajes se revirtieron, no porque el currículum otra vez no sea importante, sino porque le dimos trascendencia a otros temas. Y estuvo muy bien
que le diéramos trascendencia a otros temas, ¿no? Estos escenarios, y los voy a detallar porque para mí son muy importantes, tienen que ver con cambios que las tecnologías vienen experimentando. En general son escenarios inmersivos, esto es, profundos. Cuando uno ve una serie, quiere seguir viendo la serie, cuando uno juega un videojuego, quiere pasar al siguiente nivel, cuando uno recorre un museo, está esperando ver esa próxima sala en lo virtual también. Inmersivo es profundo, es no querer salir porque querés estar en un entorno, ¿no? Y esa inmersión no es una inmersión que en general esté en la clase, porque las clases en general no tienden a ser inmersivas, tienden a ser extensivas, ¿no? A tener mucho contenido y no a profundizar. Y justamente este contexto de pandemia nos enseña que es súper importante profundizar en en las temáticas que queremos profundizar, ¿no? No dar todo, dar algunas en profundidad. Otro de los rasgos de estos escenarios tienen que ver con la multiexpresividad. La multiexpresividad es algo que viene trabajando Elliot Eisner, para quienes lo siguen, hace tiempo que él viene trabajando con temas de arte y con temas de expresividad. En cognición y currículum, él trabaja la dimensión expresiva del conocimiento. Las tecnologías nos muestran muchos caminos de expresión de una idea. Yo puedo expresar una idea a través de un meme, puedo expresar una idea a través de un podcast, puedo expresar una idea a través de una infografía. Hay muchas maneras de expresión, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Sabemos, y esto lo voy a trabajar un poquito después, ¿no? Pero sabemos que las aulas son heterogéneas, sabemos que hay trayectorias muy distintas, capitales culturales, contextos diversos, y que se aprende de distinta manera. Lo que las tecnologías nos vienen a mostrar en esta multiexpresividad es que hay más de una manera de mostrar que uno aprendió algo. No hay una sola manera de mostrar que yo aprendí algo. Yo puedo mostrar algo, que aprendí algo con un meme, que es una excelente síntesis irónica, y lo puedo mostrar a través de un texto. Hay muchas maneras de mostrar ese aprendizaje, y las tecnologías abren un abanico enorme en relación con eso. El otro escenario, mucho más complejo, lo voy a trabajar junto, el de mediaciones simplificadas y el de invisibilización de los procesos, es más complejo. Barico, en The Game, en 2019, en su última publicación, lo que dice es que las tecnologías vienen a simplificar las mediaciones. Para mí este es un tema hermoso para investigar, pero también para repensar las prácticas de enseñanza. Si acá hay alguien que recuerda el DOS, el DOS era un sistema operativo, la computadora no iniciaba sin ese DOS, y nosotros teníamos que poner un comando para que la computadora iniciara, ¿no? Con ese DOS, o el WordPerfect, había que poner un comando. Ese acto de poner un comando, de alguna manera transparentaba que uno hacía algo y la computadora reaccionaba. Lo que pasa hoy es que con un clic entro a un Zoom, con un clic entro a una app, y todo lo que es la mediación entre nuestra forma de aprender o construir conocimiento y las tecnologías se simplificó. Y esto tiene consecuencias cognitivas importantes porque hay mediaciones que no se están poniendo visibles. Por eso hablo de invisibilización de los procesos. Y de alguna manera el trabajo docente tiene que ver con hacer visible esos procesos de construcción del conocimiento que las tecnologías los invisibilizan. Es compleja esta idea, pero piénsenla. Hoy es muy fácil acceder a un tutorial con un clic, pero la educación no está nunca a un clic de distancia. Hay un montón de mediaciones nuestras como docentes y de los estudiantes, ¿no? Y por último, en estos escenarios, está la fragmentación y la desmaterialización. La información está muy fragmentada, los entornos están muy fragmentados, y las experiencias no son materiales y físicas. Muchas de estas experiencias son virtuales, son digitales, ¿no? En lo que Barico llama el ultramundo. Pero esta fragmentación, además, es relevante porque nosotros lo que queremos en general es que el estudiantado produzca síntesis a partir de esa fragmentación que encuentra. Entonces uno le pide una actividad a un estudiante que tiene que buscar acá, allá, allá, y hacer una síntesis. Cuando la información
está fragmentada, y cuando parte de esa información que está fragmentada es falsa o es errónea o no es correcta, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico. Estos son algunas pinceladas de color de estos escenarios que, si después hay preguntas, me detengo a pensarlas con ustedes, ¿no? Pero en principio me gustaría centrarme en cuáles son estas habilidades, ¿no?, del presente que se van construyendo en estos escenarios y a partir de las estrategias que generamos como docentes y con perspectiva de futuro. Y entonces acá es otro puente que abre puertas y es ¿qué significa aprender en la virtualidad? También pinceladas, digo, ¿no? Le puse color, como ven, al día gris. Me gusta, estoy violeta, ¿no? Me gustan los colores. ¿Cómo son esos aprendizajes? Esos aprendizajes son justo a tiempo, esto lo dice Burbules, para mí es una idea interesante. No se da cuando estamos enseñando, no se da en el Zoom necesariamente, ¿no? Pasamos a enseñar por Zoom como si fuera una réplica de la clase presencial, pero hoy hay muchísimas herramientas para enseñar, los campus virtuales, las redes sociales, digo, ¿no? El aprendizaje justo a tiempo tiene que ver con la ubicuidad, con la idea de que uno aprende, y con esto que dice acá, pluricontextualizado. Uno aprende en distintos lugares, en distintos momentos, en distintos contextos. Ya rompimos la noción del aula clásica, la rompimos porque hoy está rota, digo. Cuando volvamos al aula hay que ver a qué aula volvemos, ¿no? Cómo conseguimos el aula como un genérico, ¿no? Pero estos aprendizajes no necesariamente se daban, nunca se dieron en el aula, muchas veces se dan después, 3 años después, en contextos informales, ¿no? Pero las tecnologías hoy permiten esto. Cuando un estudiante juega horas al Fortnite, o está jugando, o está viendo una serie, y piensa en algo que le transforma el modo de pensar, también está aprendiendo, ¿no? Y otra vez, son aprendizajes a veces no formales, o no vinculados con lo académico, pero son aprendizajes. Y por otro lado, en estas pinceladas, muchos de estos aprendizajes son horizontales, son asociativos. Este es un rasgo para mí fundamental del cambio en los aprendizajes. Yo les decía que Internet fragmenta la información, pero esta fragmentación tiene otra cara. Internet no jerarquiza nada, todo es lo mismo. Los vínculos o los hipervínculos que hay en Internet son enlaces arbitrarios que algún programador en alguna noche, quizás con una birra, se le ocurrió, ¿no? Conectar esas ideas, pero necesariamente generan un aprendizaje no jerárquico. Nosotros, estoy segura de que la mayoría de quienes están escuchando acá, nos formamos con una idea muy jerárquica del contenido, muy epistemológica, ¿no? Esos mapas conceptuales que pedagogos como yo rompíamos mucho, ¿no? Diciendo hagan el mapa conceptual, se rompió como idea. ¿Por qué se rompió como idea? Porque en realidad esa jerarquía es una jerarquía que no viene con la tecnología, viene en términos de conocimiento. Nosotros sabemos cuál es el contenido más importante, cuáles son los otros contenidos, ¿no? Los contenidos secundarios, pero no es porque la tecnología lo promueva, hay que hacer todo un proceso, otra vez digo, de mediaciones para que esa información se construya como conocimiento y además jerarquice, ¿no? Y no sea solamente horizontal. Pero Internet lleva a asociar información y no a comprender información. Entonces, esto para mí es una alerta que tenemos que tener para generar prácticas de enseñanza que promuevan procesos comprensivos más profundos si es que queremos la comprensión y salir solamente de una asociación. Y por último, estos aprendizajes son autorregulados. Y acá hay otro punto para mí súper potente para pensar las prácticas de enseñanza. Nosotros tenemos que ayudar a los estudiantes, a las estudiantes, a darse cuenta de cuáles son esos procesos cognitivos que ponen en juego en la construcción del conocimiento, ayudar en la autorregulación. La autorregulación tiene que ver con elegir cómo aprender, con ese saber qué estrategias se ponen en juego en matemática, en lengua, no importa la asignatura, cuando uno aprende, sobre todo en la mediación tecnológica. ¿Qué necesito yo para aprender? ¿Cómo andamio? ¿Qué les doy para que esto que está tan invisibilizado en términos de mediaciones sea visible? Darles la posibilidad
de darse cuenta de cuáles son esas estrategias cognitivas que se ponen en juego cuando se aprende, a ayudar en eso. Y ahí entonces tengo algunas habilidades que yo llamé de primer orden, porque hay otras que llamo de segundo orden, que son meta habilidades, ¿no? De esto que viene mucho con la tecnología, no necesariamente son tecnológicas, pero sí vienen con la tecnología. Una es el pensamiento lógico y estratégico, porque mucho de lo que ponemos en campus, en entornos, lo que trabajamos, tiene una lógica, ¿no? Y genera, de alguna manera, también la programación o lo que tenga que ver con las tecnologías, genera pensamiento lógico y pensamiento estratégico. Pero además estamos poniendo en juego habilidades comunicacionales, porque fíjense que tanto en un campus virtual, como en las redes, como en un Zoom, hay que poner en juego estrategias orales y escritas de comunicación, que son diferentes, porque no es lo mismo escribir en un foro que hablar en la clase, porque es poner por escrito una opinión. Hay una habilidad ahí que se transforma en lo comunicacional. Y no es lo mismo hablar en un Zoom donde queda grabado, donde nos vemos, que hablar informalmente. Hay un montón de cosas ahí que se empiezan a poner en juego. Y sobre todo lo colaborativo. Acá quiero hacer un paréntesis, sobre todo quizás viendo la experiencia de algunas cosas que vienen, escuelas secundarias sobre todo, que tienen que ver con que muchas, y en universidad también, muchas de las actividades que salimos a dar, ¿no? Tienen mucha soledad, no son actividades en colaboración y en equipo y en grupo. Y pensémoslo un poco más esto, porque mucho de lo que pasa en esta pandemia es de aislamiento y es de sensación de soledad. Y lo que nosotros tenemos que promover es una colaboración, y no importa ahí quién hizo más, quién hizo menos. La colaboración entre la comunidad docente se dio bastante espontánea, ¿no? En redes empezaron a compartir recursos, entre docentes empezaron a construir las clases, pero tenemos que generar esto mismo en el estudiantado, ¿no? Que aprendan, que aprovechen esta oportunidad para colaborar, para construir en colaboración. Aquello que logramos como cuerpo docente, de empezar a compartir recursos, de empezar a entramar eso en actividades grupales, colectivas, colaborativas. Me parece que ahí hay una punta muy importante para tener en cuenta, sobre todo por el aislamiento, pero va más allá de eso, ¿no? Aprender a colaborar. La colaboración no se da sola, hay que generar, hay que andamiar esa colaboración. Acá entro en dos estrategias transformadoras porque a mí me gustan, pero hay muchas más, por supuesto, que tienen que ver una con gamificar. Gamificar viene de gaming, de jugar, implica hacer como más lúdica la propuesta de enseñanza. Uno puede hacer toda una propuesta lúdica, por ejemplo, uno puede plantear al inicio de la materia o en la mitad de la materia que les va a proponer 3 desafíos a los estudiantes y van a tener que elegir un desafío, y eso abre cuál elige tu propia aventura, algo distinto. La gamificación tiene de interesante que parte de una narrativa, parte de una historia. Esta historia puede ser cualquiera, puede ser misiones sin agua en las cataratas hoy, puede ser la soledad, puede ser, no sé, 1984, Ray Bradbury, algo distópico, cualquier narrativa, ¿no? Algo de zoología, algo de química, cualquier materia puede pensar una historia. Y no todo es para gamificar, es para elegir un contenido y trabajar algo que a mí me parece sumamente relevante, que son desafíos. Desafiar a los estudiantes a elegir un recorrido en función de los intereses también de ellos, ¿no? Tiene que ver con algo que dijo la pedagogía nueva hace muchísimo tiempo, y es recuperar las trayectorias y los intereses, la experiencia, experimentar. Y me gusta esto de experimentar. Se puede hacer también una gamificación en un campus virtual, vuelvo a decir, uno puede poner el desafío de la semana, el challenge, ¿no? No solo en las redes, lo puede poner en un campus. Y estos desafíos, pensemos un ratito, ¿no? Los que jugamos, yo soy de jugar, no sé acá si hay más, que juegan, en un juego uno tiene esta posibilidad de pasar al siguiente nivel cuando domina el nivel anterior. Entonces yo gané el nivel 1 y voy al nivel 2. Y quizás tardé 2 semanas en el nivel 1 y pasé al nivel 2. Eso quiere decir que estoy en condiciones de ese nivel 2, porque ya pude lograr el nivel 1. En educación, lo que nos pasa es que pasamos de año, pasamos de materia, y no siempre
dominamos todo lo que tenemos que dominar, y sin embargo seguimos pasando, ¿no? Y así tenemos esas lagunas como Quesos de Mar del Plata, donde hay unos agujeros que hay cosas que no recuerda y sigue pasando, ¿no? Y el juego tiene esto, ¿no? El videojuego también tiene esta posibilidad de dominar algo, y entonces yo sé que el desafío que voy a tener es un desafío acorde a mis posibilidades. No es algo que no pueda hacer, es algo que pueda hacer, ¿no? Que puedo hacer. Y además tengo logros, ¿no? Que eso también es maravilloso, poder lograr cosas. Y algo más de la gamificación antes de pasar a Transmedia, lo que me permite es algo que Jane McGonigal llamó triunfo épico, esta posibilidad de sentir que logramos algo, ¿no? Que tenés, si perdiste, podés volver a jugar todas las veces que quieras, ¿no? En el sistema educativo perdés y a veces te expulsan, ¿no? Y no sos más parte de ese sistema educativo, es muy triste la permanencia y lo duro que es la permanencia en el sistema educativo. El juego te ofrece otra vida, ¿no? Y es simbólico también, te ofrece todas las vidas que necesitas para jugar, te ofrece todas las oportunidades que tenés para jugar, te ofrece algo que es maravilloso, y aunque defenestren el Fortnite, me sigue pareciendo maravilloso que los jugadores se filmen y compartan en comunidades de jugadores. Las comunidades de jugadores son 1000 veces más grandes que las comunidades de docentes, pero además comparten, colaboran, otra vez, ¿no? Se filman, colaboran, se muestran jugadas, se ayudan, ¿no? Y esta ayuda es mundial, es universal, o sea, traspasa fronteras, y es maravilloso cómo se ayudan. Entonces, esta posibilidad de un triunfo épico, esta posibilidad de decidir, porque podés decidir, esta posibilidad de ajuste a tus posibilidades, de autonomía, son rasgos que quiero capturar. No es que ahora tenemos que jugar todo el tiempo. Estoy hablando de rasgos de un objeto de la cultura que me permiten capturar una esencia didáctica que es fundamental hoy, ¿no? Ayudar en trayectorias, en la diversidad, aunque sea algo sencillo, ¿no? Hacerlos colaborar, mostrar el mejor trabajo, mostrar cómo cada uno resolvió algo y poner otra vez esos procesos en juego, ¿no? En circulación. Transmedia es otra estrategia que tiene que ver con la ruptura de un entorno único y de un relato único. Es la posibilidad de contar una historia a través de más de un medio. Relatos que también pueden venir de la literatura. Yo trabajé en un proyecto con Mariana Ferrarelli y Bettina Lippenholz que se llamó El hombre codificado, que tomaba a Ray Bradbury, El hombre ilustrado, y se preguntaba hoy quién sería un hombre ilustrado, y los tatuajes, y qué significa tatuarte, y tomábamos las historias como base. Pero lo que es interesante en el relato transmedia, que uno parte de una historia que permite las expansiones. O sea, cada uno puede tomar una parte de ese relato y construir otro relato, otra historia. Hay un montón de ejemplos de transmedia, yo después les puedo mandar proyectos transmedia, bibliografía, lo mismo que proyectos de juego, les puedo mandar también bibliografía. Para mí lo más interesante de esto no es solo la ruptura del relato, es también la posibilidad de convertir a los estudiantes en prosumidores, ¿no? En ser parte de ese proceso, en la colaboración, ¿no? Que implica, y en la interdisciplina, porque no existe una historia contada que no tenga interdisciplina, ¿no? Nosotros en El hombre codificado tomamos el arte, lengua, la historia, los 60 años del hombre ilustrado, qué pasó en esos 60 años desde la historia, qué pasó en relación con la ciencia ficción, qué pasa con la literatura. Entonces fuimos tomando un montón de historias sobre la historia, y cada una de ellas, y además se expandió un montón, porque después hubo relatos de química en relación con los tatuajes, ¿no? Y la piel, y gente que trabajó la mujer codificada, y no solo el hombre codificado. Se empezaron a tejer muchísimas historias sumamente relevantes, ¿no? A partir de estas expansiones. Y me parece que es interesante y se puede lograr fácilmente, ¿no? Con un campus virtual y con las redes sociales, por ejemplo. Después lo vemos en todo caso si hay preguntas. Esperen que, a ver dónde puse el link, acá el enlace. Esto por ser sofisticada. Bueno, a ver, ahí. Vamos a las habilidades de segundo orden, que son meta habilidades, y a partir de acá voy a ir ya cerrando para que haya lugar a preguntas y a intercambio. Perdón, Karina, ¿vos estás cambiando la pantalla? ¿No cambió? No. ¿Desde el principio no cambió?
Sí, sí cambió, Cari. Sí, sí, yo lo voy viendo, habilidades de segundo orden. Sí, se ve. Ay, Sí, me está estaba bien, está bien. asustando que quedó lo del principio. Dije, ay, No, tanto que me no, forcé en no. hacer una linda No. presentación. No, te hubiéramos avisado. Ok. Pero por ahí se le congeló a Cecilia o se Ah, bueno, igual yo congeló después les comparto. Lu ya la tiene la presentación. Dale. Habilidades de segundo orden tienen que ver con las que son meta habilidades. Y son, no, digo tres, pero pueden ser más, ¿no? Deep Learning, que es aprendizaje profundo, es qué queda de lo que enseñamos. Y esto para mí también es importante, porque nosotros enseñamos qué queda, ¿no? Después está el que te dice, pero esto se vio el año pasado, vos no lo aprendiste, ¿no? El famoso conocimiento frágil del que habla Perkins. Para aprendizajes profundos, para dejar huellas duraderas, perdurables en los aprendizajes, tenemos que otra vez elegir qué enseñar y darle un sentido a esa enseñanza. No todo. ¿Cuál es la idea central que quiero transmitir en mi materia? Y que quede tatuada con tatuajes que son cognitivos, ¿no? que dejan huella. La autorregulación de la que hablé para mí hoy es fundamental, sobre todo en lo virtual, porque tenemos que ayudar a... lo virtual disciplina de alguna manera, ¿no? Disciplina en el sentido de Foucault y disciplina en todos los sentidos, ¿no? Uno tiene como que tener mucho más control de las cosas que hace, de los tiempos que llevan. Hay un montón de subcategorías en esta autorregulación, pero es otra vez, ¿no? Dar lugar a la posibilidad de mostrarle al estudiante, ayudar al estudiante a ver cuál es su mejor manera de aprender. Y esto vuelve a la multiexpresividad. ¿Cuáles son los mejores recursos que tenemos para ese estudiante? ¿Es un video? ¿Es una pieza multimedia? ¿Es un audio? Para que despierte su imaginación y no vea, sino que escuche. ¿Cuáles son esas formas en las que aprende mejor? Mostrárselas y ayudarlos. También para salir de esa zona de confort, pero por otro lado para darle oportunidad y equidad, ¿no? Y una clase inclusiva. Tiene que mostrar que hay más de una forma de aprender y que tenemos más de una forma de llegar a ese estudiantado. Y la transferencia lejana nos habla de eso, ¿no? De qué queda después de que pasa mi materia, qué queda después, ¿no? Que es lo más complejo, ¿no? ¿Qué quedó? Tiene que ver con ese aprendizaje y la transferencia tiene que ver con qué de lo que aprendimos se puede aplicar lejanamente, ¿no? En una situación 3 años después. Y seguramente tenemos ejemplos de las cosas que nos quedaron a fuego nuestro paso por el sistema educativo. Bueno, gracias por todo. Dejo acá para poder tener un intercambio. Bueno, gracias Karina, y están entre Un poco agradeciendo. compleja era, yo sé que era un poco compleja, así que todas las preguntas son bienvenidas. No, estamos bien. Ahora Ya vamos a estar sé, seguro digo que pensando sí, bueno, ahí las preguntas ya llegaron, que ahora las ordenamos. Muchas gracias, pues estuvo muy bien, muy claro, me parece, muy adecuado, además para el momento que estamos transitando. Mientras siguen sumando, te cuento que estamos en el proceso de definición de los exámenes, no los exámenes, sino la evaluación final integradora, cómo va a ser. Estamos transitando la segunda parte del cuatrimestre, y en eso hay mucha inquietud y mucho movimiento en las propuestas de lo que viene para la segunda parte del cuatrimestre. Todas las materias se virtualizaron por definición, y ahí hay algunas, como las prácticas, que ajustaron algunas cosas virtuales y otras no, pero bueno, eso contarte un poquito. En realidad ya le había adelantado un poco a Karina, pero para ponerla en situación de lo que están planteando, ¿no? Y de lo que va a aparecer como preguntas. Bueno, pero muy interesante. Ahí había una primera pregunta que ya perdí, preguntaban por el triunfo épico. El que autor. ponían por ahí. Épico, pedían de dónde. El autor. Sí, y pedían también, bueno, como referencia a estos autores que dijiste, que después nos mandes, que no lo perdamos de vista. Sí, yo después les puedo pasar un listado de un montón de autores y de videos y de lo que necesiten, pero me parece mejor centrarnos en preguntas, ¿no? En inquietudes, en un intercambio. La bibliografía, no se preocupen, yo les puedo dar un montón de textos para leer y videos para ver. Nada, a mí sí. Perdón que interrumpo. Cristina pregunta, ¿espacios inmersivos cómo se diferencian de espacios adictivos?
Muy buena pregunta, Cristina. Yo creo que hay cierta adicción en la inmersión, ¿no? Y es complejo a veces pararlo, ¿no? Hay familias que dicen, quiero que deje de jugar a la Play, ¿no? O que deje de jugar a este juego, que deje el celular. Yo creo que de lo más complejo que tuvimos en esta pandemia, no atañe al nivel superior, atañe a los más chiquitos, que de repente no hubo forma de evitar su paso a la pantalla, ¿no? El jardín se caracterizó por pedirle a los más pequeños y más pequeñas que no usen la tecnología y están usándola porque no hay otra, ¿no? Los Zoom para sala de 2, sala de 3, bueno. Ahora, lo inmersivo y lo adictivo, el límite es parte de la autorregulación. Es cierto que toda inmersión tiene esas ganas, ese placer de profundizar, pero hay algo que tiene que perdió, yo creo que perdimos, que es el deseo epistemofílico del que habla Freud, que es ese amor al conocimiento, esa pasión, esa pulsión por saber, que muchas veces no la encontramos en el estudiantado, lamentablemente. Y si eso viene acompañado de una cierta adicción, que vengan a mi clase y que tengan adicción por mi clase, yo sería feliz, digo, ¿no? Tener alumnos y alumnas que digan, vamos a la clase, a escuchar, a aprender. Pero por supuesto que no se da en general, ¿no? No digo ni en mis clases tampoco. Pero bueno, ese es el límite de autorregulación, ¿no? Que tenemos que generar para que la inmersión no genere adicción. Pero sí hay cierta adicción que es parte de esa inmersión, si la tomamos en el sentido positivo de Freud, de la pulsión de saber o del deseo epistemofílico, ¿no? De esas ganas de saber un poco más. Y eso, bueno, esos límites para mí son de autorregulación, que hoy, vuelvo a decir, son fundamentales, les tenemos que ir andamiando muchísimo. Incluso uno podría poner en el campus, esta actividad te ayudó a, o te podría ayudar a esto, ¿no? Hacerlo como claro, decirle, mira, ¿qué quisimos con esta actividad? Muchas veces no transparentamos lo más básico, que no son los objetivos didácticos, porque no los entienden, los objetivos didácticos son para nosotros, ¿no? Perdón que sea cruda, pero es, ¿qué esperamos de vos? ¿Qué tenés que saber una vez que pasás por esta materia? ¿Qué es importante que te quede claro? Digo, es este andamio que tiene que ver con estos procesos de autorregulación. E insisto, porque en lo digital es más complejo, ¿no? Y además hay que hacerlos visibles, y además hay que ayudar al estudiantado, con todo este contexto complejo que tenemos, ¿no? Entonces me parece que va por ahí, y justamente la autorregulación permitiría este débil límite entre que el espacio inmersivo no se vuelva adictivo, ¿no? Y también algo que, digo, que el logro no sea estímulo-respuesta, ¿no? Porque también uno podría ser es conductista, pensar que yo pongo desafíos épicos o desafíos para lograr y el logro después le doy, no sé, 5 caramelos, 5 estrellas o lo que fuera, y es un aliciente. Sí, es un aliciente, puede ser conductista en un punto ese logro, ¿no? Pero para mí, y sobre todo pensando en el estudiantado que ustedes tienen, mostrar los logros, y si son insignias, y si son estrellas, es maravilloso sentir que lograron cosas, ¿no? Porque justamente muchas veces son estudiantes que están lejos de lograr, o que vienen muy golpeados y golpeadas, y criticados y criticadas, y que permanezcan en el sistema, y mostrarles que pueden lograr cosas, es importante también. Y bueno, y si es un poquito conductista, y si lo otro es un límite lábil, bueno, en general, digo, hacemos una mixtura de estrategias didácticas, pero yo estoy haciendo centro en el aprendizaje, porque lo que a mí me preocupa hoy es cómo están aprendiendo. Ustedes tienen claras las estrategias didácticas, pero está mucho más difícil ver a partir de esas estrategias didácticas qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo y los contextos en los que están aprendiendo y lo difícil que se le hace a algunos aprender con los Zoom y con la virtualidad, ¿no? Y la saturación de estos espacios sincrónicos, hay un montón de otras cosas. Entonces el aprendizaje tiene que tener una lupa, ¿no? Y me parece que esa lupa la tenemos que poner, y perdón que sea enfática en esto, ¿no? Me está preocupando mucho la saturación de lo sincrónico, y bueno, ver por dónde vamos, ¿no? Incluso con lo analógico y lo digital en conjunto, ¿no? Darles también un respiro a otras cosas, al cuerpo, a la comunicación, a la colaboración. No sé, esas son preocupaciones que tengo.
Gracias, Cari. Ahí María Eugenia pregunta por las varias maneras de mostrar algo o aprender. Ella pregunta si tiene que ver tu planteo con la neuroplasticidad, o si pensar en varios caminos. No está tratando de comprender el tema, si no me equivoco, María Eugenia, Sí, si no te lo de interpreto mal. neuroplasticidad lo leí, me dejaste muda. La verdad es que voy a indagar qué es la neuroplasticidad, pero tiene que ver con esto, con distintas trayectorias. Sabemos que no todos aprendemos igual, sabemos que hay más de una manera de aprender. Deberíamos poder aprovechar las tecnologías para llegar a esas distintas maneras de aprender. Las tecnologías nos dan herramientas para pensar, porque hay visuales, auditivas, audiovisuales, colaborativas, individuales. Entonces, toda esa amalgama de herramientas, ponerlas en circulación, no quedarnos con una sola, no quedarnos con el foro porque el foro está en el campus virtual. Hay vida más allá del foro, ¿no? Más allá de que los foros son una forma de comunicación que los estudiantes les cuesta entender, ¿no? Porque quedan las cosas, no se leen en el foro muchas veces. Entonces, bueno, quizás un foro está perfecto, pero también pongamos un audio, ¿no? Y que nos escuchen, no que nos vean todo el tiempo, que nos escuchen, porque escuchar también está bueno, ¿no? Al modo de la radio. Y escuchan, imaginan, todo lo que pueda ayudar a esto, ¿no? Muchos caminos. Si esto es la neuroplasticidad, aprendí una palabra y un concepto. Lo voy a seguir buscando y te agradezco la intervención. Bueno, bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, hay millones de agradecimientos, millones parece exagerado, pero hay muchos agradecimientos. Puede preguntar algo por micrófono, dice María Eugenia, sí, es cortito, así no nos extendemos. No te veo, María Eugenia, pero habilita el micrófono y pregúntalo, y vamos a ver si hay alguna pregunta más, la van poniendo y ya damos. Sí. Buenas tardes. No Hola. quiero usar, bueno, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Bueno, no sé si no quiero, digamos, ocupar tiempo, ¿no? Pero lo que decías recién con respecto a la palabra escrita y a la palabra hablada, ¿sí? Que no tiene el mismo significado, tal vez o la misma llegada, ¿sí? Eso me hizo acordar a una inquietud de un alumno que me dijo, profe, yo con los BBB, cuando usted habla, entiendo un montón, pero cuando lo escrito se me complica. Le pasaba, o sea, el significado, no sé si la palabra sería el significado o los canales de entrada de información de lo que es la palabra escrita y lo que es la palabra hablada. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que lograr ambas, otra vez es lo mismo, ¿no? Claro. Hay gente que, hay chicos, chicas, no sé si les pasa, pero bueno, que no participan del Zoom, les cuesta, ¿no? Por un montón de razones, que uno no sabe siempre cuáles son todas esas razones, que nos darían, y hay otros que tienen facilidad de palabra y otros facilidad escrita, ¿no? Pero son competencias distintas. Lo que tienen las tecnologías hoy sincrónicas es que ponen el peso en la palabra oral, y las asincrónicas lo ponen en la escrita, y por eso tenemos que conjugar ambas, ¿no? Porque obviamente, digo, antes dije de los foros, pero si vos tenés que poner un mensaje en el foro que lo lee el profesor, la profesora y tus compañeros, bueno, entonces seguro que vas a escribir distinto, ¿no? Porque no es lo mismo que escribir en un chat informal con estudiantes. Por otro lado, en el Zoom también tenés que hablar distinto, porque no vas a hablar de la misma manera que hablas con tus amigos. Entonces, bueno, todo eso se conjuga, pero para mí hay que combinar ambas expresiones hoy, y justamente las tecnologías esto lo permiten, ¿no? La combinación de estrategias. Me parece que justo esto es lo interesante, ¿no? Claro, en eso por ahí tenía que ver un poco el tema del concepto de neuroplasticidad, que es como lograr que por diferentes canales, ¿sí? Por ahí lograr que esa información que no entra por un mismo canal, que no entra, digamos, bien por un canal, puede entrar por diferentes canales, se pueda procesar de diferentes maneras y poder obtener el resultado. Yo la verdad que me doy cuenta ahora que me conecté tarde pensando que empezaba a las 6, y estoy totalmente arrepentida porque se ve que agarré solo un poco y bueno, espero conseguir el resto porque es súper interesante, así que pido mil disculpas.
Se grabó. El problema fui yo que les cambié la hora, ¿viste? En la rutina. No, pido disculpas y está súper interesante, pero lo que agarré, lo agarré. Y espero poder conseguir esto. Muchas gracias. No lo Sí, suelten. María Eugenia, no te preocupes que como todas las trastiendas saben que los dejamos, por si hay alguien que no lo sabe, las dejamos grabadas en el aula en la que estamos teniendo nuestro espacio de trabajo, que es enseñar en el campus virtual, tiene todos los videos, va a incluir también el de Karina con esta charla y los materiales que nos mande. Así que ahí va a estar, no te preocupes. Bueno, no, creo que no se me pierde ningún mensaje, ninguna pregunta, creo que nos dejaste pensando por las cosas que veo, por las caras que fueron que vos no podías ver porque estabas viendo la presentación. Sí, Aixa me pregunta un libro que estoy leyendo. Si te digo lo que estoy leyendo, no es de pedagogía, yo soy fan de los policiales. A mí me encanta el género policial, no sé por qué, pero estoy leyendo uno de Black, de Quirkle, nada, es de policial. De libro le recomiendo que lo terminé hace muy poquito, el de Futurabilidad de Berardi. Ese es un libro interesante, pero también leo novelas. Y me estoy dedicando los domingos a volver a una novela o a un libro que me guste. Y volví al Principito, volví a Alicia en el País de las Maravillas, volví a Cortázar, y este domingo me toca Sábato. Y voy posteando eso, ¿no? Lo que vuelvo a leer, pero porque tengo ganas de leer. Y volver a los libros, ¿no? Que son esos lugares, esos objetos maravillosos que siempre están y nos acompañan. Y además leo ¿no? Futurabilidad, o leo Canclini, leo las cosas que circulan en las redes, pero para la imaginación vuelvo a la literatura clásica, y el policial, no sé, tengo como algo que me vuelve siempre al género policial. Debo haber tenido en otra vida alguna cosa con Sherlock Holmes o con alguno de esos. Me encanta el género. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Ya cuando volvamos a la normalidad más normal posible, seguro vas a poder estar conocer la universidad, que era algo que teníamos pendiente, que pudieras conocer y me ver encantaría. que está en pleno crecimiento, en desarrollo, que te está esperando ahí, que siempre queda ahí pendiente. Vamos a poder hacerlo algún día. Y bueno, mil gracias, un A placer. ustedes. Decían por ahí estimulante, desafiante, inspirador, bueno, un montón de cualidades dijeron para tu presentación. Gracias por estar, gracias por compartir. No te sé que preparé mucho la presentación, elegí una de colores, algo que levante un poco, que dé esperanza en estos días a veces tan grises. Bueno, mi agradecimiento también a ustedes, me encantaría, por supuesto, conocer la universidad, ya se va a dar, vamos a volver, y nos vamos a poder abrazar y a juntar y a tomar mate. Bueno, gracias. Les dejo después, Vero me pedirá todo el material y se los mandaré, y bueno, léanlo cuando puedan. Gracias, Cari. Gracias, Karina. Abrazo. Muy buen fin de semana para todos, todas. Gracias, Karina. Gracias.